Hola, ¿cómo va Paola Careri? Bueno, la licenciada Paola Careri, la presento hoy acá en el podcast. ¡Ah! Bueno, con Paola nos conocemos de cuando estudiamos coaching. Somos dos coach certificadas. Estuvimos estudiando juntas y estuvimos dando clases en Provide juntas en su momento. Y hicimos algunas actividades de cursos en común. Hoy lo que la tiene acá como invitada es como consteladora, ¿eh? Está trabajando como consteladora, así que quiero que nos explique un poco qué es constelar y de qué se trata y para qué sirve. Bueno, gracias Ale por llamarme. Qué lindo. A mí me encanta tener estas conversaciones con vos. Bueno, eh, cuando yo estudio coaching y empiezo a aplicar el coaching, hay un momento que no sé si a vos te habrá pasado, que me sentí que me quedaba corta, porque el coaching es todo lo mental, lo consciente. Y yo había algo que me decía que había algo más atrás de eso. Porque armábamos estrategias, la gente hacía su estrategia, iba el quiebre, el problema, esto, aquello, va bien el objetivo y entonces dije, acá hay algo más. Y fui a una constelación. Y la constelación, ¿qué me mostró a mí? En mi caso, que había algo, por ejemplo, cuando yo llego a la constelación, llego porque estaba trabajando en Provide y sentía frío. Y estaba incómoda. Y me sentaba en la silla y me levantaba y me iba a la puerta y volvía, qué sé yo. Entonces me hacen hacer una constelación, mi prima. Me hacen hacer una constelación y en la constelación que me hacen hacer, la consteladora me dice, ¿sabes si antes que vos nació algún chico? ¿Tuvo algún aborto tu mamá? Y yo le dije que no sabía. Bueno, hicimos la constelación. Me ubiqué en el lugar que supuestamente me correspondía, porque lo que salía en la constelación es que había alguien que faltaba y que yo estaba ocupando ese lugar, energéticamente, si se quiere. Ujú. Entonces, yo no sé, en ese momento me acomodé y me fui y a la semana renuncié, porque no era más mi lugar ese para trabajar. Cuando me pongo a hablar con mi mamá me dice que antes de mi hermana había tenido un aborto. Con lo cual, yo ya no era la segunda, era la tercera. Y dije, me pasaron tantas cosas haciendo la constelación, esta sensación de acoplarme, de estar en un lugar, de incorporar la energía que me era propia, que yo la tenía como corrida, porque es como si vos tenés que ir por autopista y vas por por la colectora, porque no es tu lugar. Y nada, dije, quiero estudiar esto. ¿Qué son las constelaciones? Las constelaciones son una intervención, una herramienta que te permite ver lo que no se ve, que te permite ir a buscar el origen de tu problema actual en el sistema familiar, Ujú. pero en la conciencia familiar, no explícitamente en tu mamá o en tu papá. Y hago esta aclaración porque a veces vienen y me dicen, yo quiero saber si mi papá hizo tal cosa. No, no son ni predictivas, ni son para chusmear, ni tampoco son una solución y tampoco son magia. No es decir, ¿para qué hago una constelación? ¿No? Si no es nada de Bueno, eso. cuando yo doy los cursos de matriz familiar o genograma familiar, Sí. es entender que las personas de la familia que murieron siguen vibrando en la misma energía de la familia. O sea, no es que ya se fueron. La familia es un esquema energético, están todos vibrando en aquí y ahora, y a través de las energías mayas lo que se puede ver es si tengo algún familiar que toca mi cruz. Yo tengo una cruz maya que vendría a ser como una carta astrológica
y puedo tener familiares con energías que estén impactando en mi cruz y puedo saber quién me toca la cruz y en qué área. Por ejemplo, puedo tener Te alguien que me esté tengo que influyendo. atender, tengo que atender, Ale. Bueno, espera que pongo. Hola. A través de la matriz familiar se puede ver quién me influye de mi familia, sean abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, primos, tíos, quién me influye y en qué área. Porque puedo tener alguien que me influya en mis proyectos, alguien que me influya en mis relaciones de pareja, alguien que me influya en mi éxito y puedo saber quién es y cómo trabajar sobre ello, honrando y agradeciendo, que es lo que en cómo se basa esta sanación familiar maya, ¿no? Mm. Los mayas dicen, si algo te está sucediendo, si estás enfermo, dicen, tus ancestros pueden estar tristes o enojados, porque no los recordás o no agradeces, ¿no? Bueno, sabes que Hellinger, ¿cuál es el punto acá? La conciencia familiar tiene reglas, que son tres. Una de ellas es que todos pertenecen y todos tienen derecho a pertenecer. Y que si hay alguno que en este plano, por ejemplo, fue borracho, y viste que cuando hay un borracho en la familia no se lo invita a las reuniones, decía, déjalo que es el borracho, no sé qué, y eso es excluirlo. Lo excluís acá, en este plano, pero repercute en la conciencia familiar. Claro. Entonces, en la conciencia familiar, en esto que estás diciendo vos, en la conciencia familiar, ¿qué te dice? Vos excluílo ahora, pero en 2 generaciones mínimo vas a ver que lo tenés que mirar e incluirlo, porque si vos no lo incluís, las consecuencias se ven en generaciones posteriores. Entonces, la sanación, por llamarlo de alguna forma, a mí no me gusta la palabra sanación, me parece muy soberbia. Pero el hecho de incluir al otro, mirarlo, mirar al ancestro y decirle, vos perteneces, honrarlo y agradecerle y reconocerle el lugar que tiene, más allá de la historia, hace que es como el río, ¿viste? Que le sacás lo que está trabando el Y río y la fluye mejor la energía vuelve. energía. Exacto. Porque primero está el orden y después el amor. Esa energía se la llama amor en constelaciones, que cuando no fluyes es por amor ciego. Bueno, tiene muchas cosas en común entonces Sí, entre lo que yo hago del genograma familiar maya y la constelación en sí misma, ¿no? por Acá eso te lo traigo. la diferencia es que por fecha de nacimiento, por fecha de muerte, por energía puede estar afectándote la salud. Entonces vos podés tener Claro. problemas de salud y saber a quién con quién tenés que trabajar para mejorar ese área, ¿no? Lo podés saber con nombre y apellido, ¿no? Pues viendo las energías y Ah, viendo las mira. cosas que pasaron en el árbol, desde niños fallecidos a temprana edad, separaciones, eh, las muertes, todos los sucesos que se ven que tú no tengas fechas. Es muy importante en este sentido tener fechas porque se parte desde fechas, pero es una Claro. forma de... Por eso, cuando yo hablo con la gente que estudia calendario maya conmigo, digo, bueno, los mayas fueron no solo los biodecodificadores por la forma en la que ven la parte de la salud, sino también consteladores en cierta forma, ¿no? Por cómo Sí, trabajan esas claro. energías. Claro que sí, claro que sí. Porque además, eh, mira, yo digo siempre que las constelaciones a mí me dieron la posibilidad de ver las cosas de otra manera. Porque lo que tenga que suceder va a suceder. Lo que me vaya a faltar, me va a faltar. El pasado no lo puedo modificar. Lo único que yo puedo hacer, que es como el coaching, es cambiar la mirada. Porque si algo va a pasar después y yo estoy inquieta o desordenada, no incluyendo lo que tengo que incluir, eso sucede, pero yo lo padezco. Pero si vos empezás a entender que no sos independiente de tu sistema familiar, que no estás sola, porque las decisiones que vos tomás las tomás también como consecuencia del sistema familiar en el que venís. No Que estás. es una red, en una red de conexión. Es que aparte de ser una red de conexión, Ale, eh, yo soy mis papás. Vos sos tus Porque padres. está en el ADN. O sea, no se puede Exacto, negar si el eso. óvulo y el espermatozoide, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es como si dijeras, ¿te gusta el budín marmolado?
¿Comiste budín marmolado alguna Sí, vez? sí. Bueno, ¿qué tiene el budín marmolado? Vainilla y chocolate. Sí, pero ¿están separados? No. Bueno, sepáralos. No se puede. Y No se no. puede. Es un kilo. Y además se te desarma el budín. Claro, ya no es budín. Bueno, bueno. Nosotros somos como un budín marmolado. No tenemos ni gusto a chocolate ni gusto a vainilla. Tenemos gusto a budín marmolado. ¿Por qué? Porque el budín marmolado se hace con las dos cosas. Vos estás hecha de tu mamá y de tu papá, juntos. Vos sabés que hace muchos años había venido a Capital y yo fui a un evento de la abuela Margarita, no sé si la conociste, la abuela Sí. Margarita. Bueno, y la abuela Margarita nos hacía cantar una canción de honrando al óvulo de mi madre y al esperma de mi padre, ¿no? Independiente, o sea, el agradecimiento por eso, porque hay mucha gente que está renegando de la madre y el padre y no entienden que eso está dentro de ellos. Están renegando Bueno, de su propio ser, ¿no? cuando yo les hago hacer una constelación familiar y les digo, bueno, séntate, parate y mirar a tu mamá. No puedo. Bueno, decile, aunque no puedo, te veo. Aunque me cuesta, te miro. No, pero mi mamá esto, aquello. Bueno, listo, le digo, está bien. ¿De qué y empiezo, ¿no? ¿Vos de qué estás hecho? De óvulo y bueno. Si vos se pudieras observar que si vos te peleas con tu mamá, te peleas con vos. Porque es así. Te peleas con tu vieja, pero te peleas con vos. Si vos estás con alguien hablando y viene y te habla mal de tu mamá, así tu mamá sea la peor de todas, vos te vas a Salí en sentir mal. defensa. Y salís Te en sentís defensa. mal aparte. Sí. Hay algo dentro que... Entonces, nada, a mí las constelaciones me dan eso, ¿viste? Esto de poder mirar las cosas con amor, porque todo lo que nos sucede como consecuencia del sistema familiar y siempre hay dolor o desconocimiento. Por eso nos enojamos. Ahora, yo pienso, ¿no? Eh, Qué gran herramienta que incorporamos con el coaching, porque con el coaching abrimos a toda la observación, tenemos una mirada y una escucha distinta en todo lo en lo que abarquemos. Yo me encuentro haciendo lecturas de calendario maya, dando accesos de coaching a las personas que me consultan o Es que si no, no repreguntando. podés, porque es lo primero. Porque si vos no podés, si yo me siento con una persona y viene y me dice, quiero constelar, ¿qué querés constelar? A mi mamá, no, a tu mamá no se la puede constelar, puedo constelar la relación. ¿Y qué te pasa con la relación con tu mamá? Y no, mi mamá siempre fue una descompuesta, una mala persona. A ver, decime cómo veo yo que ¿Qué es fue una mala mala persona. persona? Definí mala persona. Exacto. Y no, me abandonó. ¿Qué significa que te abandonó? Y mi mamá se iba a trabajar. Mira, una vez vino una mujer que se terminó yendo enojada. Mira qué curioso. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando no se pueden pelear con la madre, se pelean con los terapeutas. Eh, Viene y me dice, no, porque mi mamá es inaccesible, esto que le dio con un caño. Entonces le digo, bueno, contame, háblame de la vida de tu mamá. Mi mamá vivió en Formosa hasta los 16 años, a los 16 años, que mi mamá, mi abuela, dice, la dio a una familia para que trabajara como empleada doméstica. Sí. Y quedó embarazada después. Entonces, con 16 años de Formosa, agarró sus petates y se vino a Capital. Esta mujer tenía 50 años. Entonces yo la miro y le digo, mira qué interesante, porque tu mamá no solo te dio la vida, te la salvó. Me miró, ¿ves que es una interpretación diferente de la historia? Que vos estás enojada con tu mamá porque tu mamá te crió sola y que no sé qué, que no conociste a tu papá, que porque la madre después se volvió y qué sé yo, y se crió medio sola, ¿no? Pero después depende de qué parte de la historia te vas a contar. Mira, cuando estamos armando esto de la matriz familiar, tenemos que armar el árbol para poder buscar fechas. Tenemos que armar el Ah, árbol genealógico porque partimos de fechas de nacimiento, de fechas de casamiento, de fechas de muerte. Y resulta que cuando yo estaba armando mi propio árbol, me doy cuenta que mi bisabuela, mis bisabuelos por parte de mi papá, vinieron desde Beirut
hablaban árabe. A los 14 años se escapó de su casa con el que era el que manejaba el carro, que fue mi bisabuelo. Ella 14, él creo que 16, 17, se vinieron a la Argentina hablando árabe y acá entraron a un país que ni siquiera hablaban el mismo idioma. Entonces, uno, ¿qué va a juzgar? ¿Qué pudo hacer y qué no hizo una persona que entró con 14 años de un país extranjero donde no tenía ni siquiera la misma lengua lejos de su familia de origen, ni siquiera hablaba el mismo idioma? O sea, desde este lugar de juzgadores, todo se me de una manera. Ahora, cuando vos entrás en la historia y entendés el contexto, llegó en barco 14 años, no hablaba el idioma, y entonces sí, hizo lo que pudo con lo que pudo, ¿no? Y bueno, los accesos de coaching nos ayudan mucho a ponernos un poco en el lugar del otro. Sí, porque no tenemos idea. ¿Y sabes qué? Somos muy respetuosos, porque lo primero que hacemos es juzgar. Bueno, sabemos que cuesta mucho no juzgar, ¿no? Claro, claro que sí que cuesta mucho, porque la cabeza está dividida. Ahora, cuando vos te Lo das que hay que hacer es cuenta, saber resignificar. exactamente, Ese porque juicio yo que tengo que me cierra posibilidades, ¿no? exacto, porque además, sos tus ancestros. Si no lo querés hacer por ellos, hacelo por Pero por vos vos. mismo, La claro. que me enseñó constelaciones familiares era súper estricta, ¿viste? Y ella se paraba y empezaba la constelación, hacía unas constelaciones que así, ¿viste? Entonces se agarraba y se sentaba y cuando venían con esto de que no, bueno, si no lo querés hacer por ellos, hacelo, por lo menos porque te conviene. Porque este es el objetivo final. ¿Qué van a buscar a una constelación? ¿El bienestar o no? ¿Van a Es que sacarse algo muchos que van a tienen? buscar tener razón. Bueno, ese es otro tema. Bueno, por eso yo hay momentos donde digo, bueno, hasta acá llegué, no te costeló más. Si a mí se me sienta una persona al lado como el otro día y me dice, mi mamá era una puta, si vas a hablar así de tu madre, te pido que te retires. Bueno, el tema es, pienso que mi mamá es una puta, pero quiero resignificar eso, quiero ver otra cosa. Es que ahí está el tema, porque hay mucha diferencia en esto de, mira, a mí me encanta trabajar con la gente que tiene ganas de trabajar, porque la gente que viene a quejarse o desesperadamente a buscar una solución, es muy complicado trabajar, porque lo que le des no le va a alcanzar. O quiere que vos le resuelvas. O quiere que le resuelvas y como ahora las constelaciones están tan de moda, es como que es la pastilla mágica y cualquiera hace constelaciones y bueno, y lo que pasa con todo, porque con el coaching pasó lo mismo, con todas las disciplinas pasa igual, lo que sí siempre les digo a las personas es que se cuiden, ¿viste? Porque vos tenés tu saber y eso no te lo quita nadie. Entonces cuando vos llegas a un lugar y no te sentís cómoda, te tenés que retirar. Y eso también habla de qué tan adulto. Mira, nosotros decimos que trabajamos con la parte adulta de la persona, no con la niña. Si no estás en la posición, el adulto es el observador en coaching. Si no puedes ser observador, De no tu vayas a propia vida y constelar. de poder cambiarte los anteojos y ver la realidad de otra forma. Sí, y además tomar esa responsabilidad, porque si vos estás atravesando una situación difícil, como un duelo, o te acabas de, bueno, es un duelo también, si te acabas de separar, o estás desbordada, no podés constelar, no tenés que constelar, porque las lágrimas te empañan la mirada, las emociones te empañan la mirada, entonces separate de ahí. Esperá que se te pase, haz el proceso que se le requiere y después vení a verlo desde una postura adulta, a ver qué hay acá. De víctima a protagonista, diríamos. Exacto, exacto, porque el constelador primero que no tiene la culpa de lo que te pasa, segundo que lo único que puede hacer es mostrarte dónde quedaste atrapada en un lugar inconsciente y nada más, no hay mucho más. Hacer la constelación, acomodás y ya, pero
La gente no hizo terapia en toda su vida y vienen a una constelación o a un coaching. No hay Es que autoconocimiento. estamos en momentos, esta es mi interpretación de la situación actual, ¿no? Estamos en momentos muy rápidos donde la gente quiere realismo mágico o resolver las cosas como la Sí. internet, viste que la internet vos buscás y te resuelve así, la inteligencia artificial te resuelve así, y quieren resolver su vida con esa misma velocidad y magia, y las relaciones no son así, en ese sentido. O sea, No, y además hay mucho que depende del otro. ¿Hasta dónde llegas? Vienen a costelar y te dicen, quiero costelar mi relación con, no sé, no me llevo bien con mi hijo. Bueno, el padre, no, yo el padre no lo veo. No sé nada del padre. El padre se fue. Ok, ¿qué tiene tu hijo? Y mi hijo es adicto. Ponele. Empiezo la constelación y resulta que el trabajo viene de la mano del árbol del padre. No se puede tocar ahí. Hoy están haciendo de todo. Cuando yo aprendí, no se puede meter uno en el árbol de otro. Es como meterte el dedo. Bueno, supongo que vos podés mirar la carta maya del padre a través de la carta maya del hijo, que es el que te consulta. sí, igual está el otro TREA, dice, decimos Es en el claro, coaching. bueno, pero Otro ahí está, TREA, ¿viste? ¿viste? ¿Hasta dónde podés meterte? Claro, pero si está tu hijo ahí, que es adicto, y vos lo querés ayudar, y querés ver qué se puede hacer, y yo te digo Primero, que la adicción viene del lado del padre, viene del lado del padre. Yo puedo hacer algo para que vos puedas verlo de otra manera. En principio lo tenés que incluir al padre en tu vida, porque el padre es padre porque vos lo elegiste, y está ahí, ese chico sí, está igual ahí es que porque... tendría que trabajar también con el vínculo de padre. Exacto, exacto. Sobre todo cuando son mayores de edad. Cuando es menor de edad sí se puede ver, se puede trabajar de otra forma, pero esto, ¿no? Yo lo quiero hacer para que mis hijos no sufran o para que mis hijos... Y tus hijos van a elegir también. Tus hijos van a elegir también. La verdad que es una metodología que a mí me apasiona porque siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo nuevo. Por más que hagas la misma costera, o sea, de que la temática sea la misma. Porque además la energía de las personas son diferentes, la predisposición de la persona es diferente. Bueno, Eh, lo de las constelaciones, si bien ya existía, ya se hacían, se puso muy en el tapete con esta película que con pasaron. la serie, mi otra yo. Y otra yo. Ahí pasaron a tener un protagonismo como que todos quisieron probar con la constelación, ¿no? Sí. El tema es que no sean las constelaciones como fue en una época el parripollo, algo de moda, ¿viste? Que en una época todos Bueno, ponían parripollo, bueno, en una época todos hacían coaching, en otra época todos iban a terapia y bueno, ahora estamos en esa época. en donde todos quieren Todo el mundo. constelar, donde todos quieren resolver con la constelación. Como también pasó por el momento en donde todos querían sanarse con Reiki o todos se querían sanar tomando cannabis. Y bueno, el cannabis es bueno, pero no es para todo. Y con el No, Reiki se pueden hacer algunas cosas, pero no se puede hacer todo con el Reiki. Bueno, en la y constelación es además más o uno menos lo tiene, mismo. hay algo que aparece hay algo que está en las constelaciones, que es el campo. El campo es donde vos vas a desarrollar la constelación. Y tiene también que ver con tu conciencia familiar. Si tu conciencia familiar no quiere que trabajes, no vas a trabajar. Nosotros lo percibimos eso, ¿viste? Entonces no se puede. Si no se puede, no se puede. Se te enojan. ¿Por qué la costelás a la otra y a mí no? Pero bueno, pero estamos, no sé, para mí es un gran momento porque hay un montón de cosas que están disponibles. El tema es con quién las vas a realizar. Yo hago constelaciones desde el 2012. Me formé con Tiu Boltzmann, que es la que trajo las constelaciones a la Argentina. De ahí en adelante vi.
un montón de constelaciones, voy a talleres, sigo yendo a talleres, sigo yendo a talleres. Y a mí, ¿sabés qué es lo que me asombra? Porque también formo gente. Hago un método que se llama método Poda, que es coaching con constelaciones, ¿viste? Lo mechamos con Liliana y va muy bien. Y también lo hago en Rosario, pero con herramientas cuánticas. Pero el punto es que es una formación de un año. Yo te doy todas las herramientas, después es tu responsabilidad lo que haces con eso. Yo lo que noto es cómo la gente enseguida va a usarlo. Y yo me tomé tanto tiempo para eso. Yo no salí a hacer coaching de un día para el otro. Nosotros dimos clase un montón de tiempo. La psiquis del otro es una responsabilidad. ¿Cuánto tiempo estuvimos nosotros tomando clase? Íbamos a las clases, íbamos al Bueno, entrenamiento. básicamente 2 años tomando clase, para empezar. 2 años tomando clase, pero después dábamos nosotras clase, que Sí, ahí es la donde termina de... capacitación Bueno, para dar la... entonces, bueno, yo con las constelaciones hice exactamente lo mismo. Después me formé, después me formé con otra. Ahora el año que viene me quiero ir otra vez a hacer toda la formación de cero con un psiquiatra. Porque la gente la cabeza de las personas está muy cambiada. Cuando yo estudié no existía ni el vientre subrogado, ni nada de eso. Entonces, yo te digo que cuando vos haces una constelación, agarras y pones un representante para el óvulo, un representante para el espermatozoide, un representante para el cigoto, un representante para el vientre y un representante para la madre adoptiva, ¿sabés con quién se va el cigoto? Con el vientre subrogado, no se van con el óvulo. Se mueve hacia el vientre subrogado. 9 meses tiene al pibe adentro de la panza. Claro, eso no existía hace 10 años atrás. Va, ponele 15, no sé. 13. ¿Entendés? Entonces es todo un montón cuando estuvo Bergelinger acá, empieza la constelación y le dice, ¿cuántos más hay con vos? Y le dice, son un montón. Y le dice, ¿cómo es que te tuvieron? Y mi mamá fue a buscar una donación de esperma. Son hermanos que hay sueltos por ahí. Y eso es la red de la que hablamos al principio. Pero si nosotros no tomamos conciencia de lo que estamos viviendo para ver cómo hacemos nuestras intervenciones con las herramientas, el riesgo es mucho, porque además se enferma el constelador, ¿eh? Acá la factura te la pasa, el sistema te la pasa a vos, porque termina siendo un perpetrador. Es muy Muy interesante. Yo interesante. ante la duda digo no. Bueno, a ver, ¿cómo se ponen en contacto para hacer un curso con Paola Careri para ser consteladoras y cómo se pueden anotar con Paola Careri para constelar? Que me manden un mensajito de WhatsApp. ¿A dónde? 11 5698 8455 y si no está en las redes @Pao Careri. En todos lados estoy igual, me escriben por mensaje, @Pao Careri por Instagram. por Instagram. Las llevo yo a mis redes, así que Le escriben y se contactan con Pau para poder tener la experiencia de trabajar sobre las constelaciones familiares, eh, diríamos, más clásicas, porque la que yo sí. trabajo es con la energía, que también es otra posibilidad de trabajo, ¿no? Sí, pero El que ¿estás hago haciendo yo, talleres eh, grupales? en realidad, el taller de genograma lleva 9 clases No, porque no haces como una sesión. no, porque hay que armar el árbol y lleva mucho laburo, entonces sesión individual es muy difícil, sino se anotan en el taller porque tienen que hacer un trabajo personal bastante importante. O sea, Mm, se van guiando a través de 9 clases en el taller donde es un taller
de conocimiento, de su energía, de cómo leerlas, cómo verlas, quién te impacta en tu red, quién no, cómo trabajar eso, cómo cambiar la vibración de la Matrix, Ok, cómo pasar del reclamo al agradecimiento, aunque a veces sientas que no tenés nada que agradecer, solamente porque son partícipes, tenés ahí madre y padre, tenés 4 abuelos, tenés 8 bisabuelos, etcétera, y bueno, cómo agradecer a toda esa tropa de gente que está dentro tuyo a través del ADN, ¿no? Entonces lo doy en taller, no en sesión individual, porque lleva mucho trabajo personal de armado de claro. árbol genealógico. Es otra Chao. manera distinta de constelar, pero con muy buenos resultados y solamente cuando empiezan a buscar la información del árbol, empieza un trabajo de movilización, no solo de la persona que participa en el taller, sino de toda la familia en la búsqueda, en la búsqueda de fechas, se encuentran con historias que no conocían, con familia que ni sabían que tenían. Exactamente igual que las Mueve constelaciones. todo, se ¿Viste mueve cómo se mueve? todo. Incluso decía una de las chicas, yo digo, cuando se empieza a mover, las cosas empiezan a cambiar. Una de las chicas que estaba participando en el taller dice, yo de la parte de mi papá no tengo información de ningún tipo. Me Bueno, la trajeron a la casa. empezamos a trabajar con esto y un día me dice, yo vivo atrás de la casa de mi tía. Salgo y había una persona tocando timbre en la casa de mi tía y yo le digo, no, mi tía salió, no, porque yo soy fulanito de tal pariente, dice, era pariente de mi papá, nunca lo había visto en mi vida. Me terminé enterando de la historia que no conocía por esa persona que estaba tocando. ¿Viste? Bueno, le digo, ¿vieron que les dije que se mueve todo? Sí, se empieza a mover todo de una Es, manera. es eh, igual, ¿sabés qué? En este edificio, mi abuela era espiritista. Mira, Ella iba a la Científico Basilio, a la Escuela Científico Basilio. Yo me mudo acá hace cosa de 15 días atrás, 20 días, me cruzo enfrente. A ver, yo vivía acá a 2 cuadras. Acá enfrente está la fábrica de pasta donde yo iba de chiquitita a comprar las pastas todos los domingos y el pibe era chiquitito también y me atendía. Y me cruzo, lo que hace es, Clau, ¿cómo estás? No sé cómo empezamos a hablar y me dice, pero vos no sabías que ahí a donde vivís vos había un centro de la Científico Basilio. ¿Vos me estás jodiendo? Acá, en este terreno. ¿Cuántas quedan? Tres deben quedar, iglesia del Científico Basilio. Entonces digo, es así. Yo digo que la constelación empieza desde el momento en que vos elegís hacer una constelación. empieza a moverse todo de una forma que. Ahí se empieza a mover todo. Y vienen y te traen la información a tu casa el delivery, Y es te digo más, yo. es más, cuando constela uno de la familia, toda la familia se constela, porque Todo, tal todos se cual. están moviendo, todos se están Todo enterando. cambia. Yo incluso toda la información que descubrí de mi familia, porque por parte de mi abuelo materno llegué a 8 generaciones para atrás. ¿Y cómo llegaste a tanto? ¿Qué Porque consultaste a los mormones? no, empecé y resulta que uno de los parientes de mi abuelo era un pintor muy famoso, reconocido italiano, de los cuales se había hecho una investigación y sacó un libro. Entonces, por una parienta de mi abuelo, que todavía está viva en Italia, de 80 años, di con ella y ella me empezó a conectar con todo y di 8 generaciones para atrás. Y esta mujer me contó historias de las mujeres de la familia y del carácter y de que eran mujeres con carácter fuerte y muy decididas y con una personalidad que no era para la época, que desafiaban, ¿me entendés? Que con mucha capacidad de lectura y con mucha. Y digo, bueno, ahí está, genio y figura hasta la sepultura, ¿viste? Y bueno, y después imagínate, yo contándole a mi familia esto y ahí se revoluciona todo. Incluso juntando fechas, se empezó a hacer resignificar situaciones que la familia creía que eran de una forma y no, esto no puede ser así porque fíjate que cuando esta fecha que me dice acá, el otro ya estaba muerto. Entonces se desarmaron historias en la cabeza de supuestos que no podían ser por hechos concretos y que cambiaron la emocionalidad. Por ejemplo, de mi mamá, que fue mi mamá perdió a la madre muy joven, cuando tenía 4 años, Mm. y entonces había todo Oh, un misterio atrás de eso, que buscando fechas y corroborando datos, otra historia apareció ahí
y le cambió a una señora de 83 años la emocionalidad con respecto a su madre que tuvo muy poca información sobre ello. O sea que mirá la ¿Qué importancia va? de armar ese árbol para Sí, hacer lo que es la constelación maya, que es lo que yo llamo genograma familiar o matriz familiar, ¿no? tal cual. Qué va. Impresionante. Bueno, Paola, me encantó esta intervención tuya. Ya la próxima haremos alguna desde otra mirada y otra temática para abordar. Sí, Eh, por favor, es más, si querés, hacemos una por mes. Buenísimo, nos vamos a poner de Me acuerdo para encanta. hacer estos parloteos, estas charlas. Sí, sí. Estamos viendo los intereses de la gente y qué es lo que quieren escuchar. Después haremos alguna que tenga que ver netamente con coaching, ¿no? También. Ay, sí, Bueno, te sí. agradezco. Gracias a vos. Bienvenida al programa. Pasa de nuevo tu número de teléfono para que se contacte la gente que quiera constelar. 5411-5698-8455. Trabajo online también. Hago constelaciones online. Así que La pueden no llamar hay, no y hay trabas. contactar. Gracias Dale. por estar hoy en el programa. Chau, chau. Gracias a vos.